En febrero pasado, 2 semanas antes de que Costa Rica entrara en cuarentena por coronavirus, fui diagnosticada con depresión posparto, más o menos 5 meses después de que mi segunda hija nació. Y para mi sorpresa, no era la primera vez que me enfrentaba a esta enfermedad. Ya había pasado por ahí con mi primer hijo y en mi acelere por el trabajo, por la casa, por la familia. No me di cuenta, aunque mi ser y mi matrimonio colapsaban frente a mis ojos. Después del diagnóstico, el mundo entero se encerró y así lo tenía que hacer yo, con mi angustia, con mi tristeza, con mi desesperanza, con mis preguntas, con mi dolor y por supuesto con mi esposo y mis 2 hijos. Me sentía como muerta. Tenía una sensación como una tela que me rodeaba el pecho y me jalaba muy fuerte hacia abajo. Era como un vacío. Y además tenía un odioso acompañante, un fantasma en mi cabeza que me asustaba continuamente. Y yo me preguntaba, ¿será que toda mi vida voy a vivir así? Comencé mi proceso buscando más información sobre esta enfermedad y me di cuenta que cada vez hay más información técnica sobre la relevancia y la complejidad de los problemas de salud mental. Sin embargo, somos muy pocas las personas que nos atrevemos a hablar abiertamente de estas enfermedades. Para que se hagan una idea, para el 2030, como sociedad, la depresión nos va a costar más, los problemas de salud mental nos van a costar más de lo que nos cuesta el cáncer, la diabetes y los problemas respiratorios juntos. Y que 1 de cada 5 mujeres en países en desarrollo sufre de depresión posparto. Esto es un problema real. Como pueden ver, la ciencia, los investigadores están haciendo su trabajo, pero ¿estamos nosotros como sociedad haciendo el nuestro? Tenemos que comenzar a hablar más y entender más sobre los problemas de salud mental. Pero más allá que esto, debemos ponerle una cara más humana a estas enfermedades. Y es por eso que hoy estoy aquí contándoles mi historia. En esa terapia en la que la psicóloga me da el diagnóstico, también me da la clave y me dice, Gaby, toda enfermedad en nuestra vida solo viene a activarnos nuestro código curativo. Ese código curativo está dentro de vos. Así que yo, muy juiciosa, me dispuse a encontrar ese código. Para aceptar y vivir con una depresión posparto tenía que entenderla. Y junto a mi terapeuta descubrí que la depresión tiene 3 pilares. El primero es la rabia, que mi esposo podría contarles un poquito más al respecto. El segundo es la desesperanza. Y el tercero, que para mí fue clave y revelador, es la falta de vitalidad. La depresión no es tristeza como me habían enseñado. La depresión es falta de vitalidad. En mi caso era falta de vitalidad. Como madres, como mujeres, debemos de dejar de entender la depresión posparto como nuestro primer gran fracaso como madres. No, la depresión posparto es una condición y una enfermedad y nuestra única responsabilidad es cómo la vamos a afrontar. En ese proceso, afrontando mi enfermedad, fui descubriendo distintas herramientas, a mí me gusta llamarles de amor propio, que me ayudaban a navegar esas olas muy bajas que trae consigo esta enfermedad. Yo las resumo en 5 y me gusta comenzar por tomar la decisión de cómo queremos vivir el proceso. Sí, podemos tomar la decisión de cómo queremos vivir el proceso. La depresión no viene a que nos resignemos. La depresión viene a conectarnos con lo que es importante para nosotras y hemos dejado de lado. Aunque no fue fácil, yo decidí hacer de mi depresión un acto creativo, una oportunidad para crear nuevas realidades. Hay una frase que me llega al alma que dice que una debe perder la vida para volverla a encontrar. Y eso fue la depresión posparto en ambas ocasiones en mi vida.
Fue ese cable a tierra que me obligó a detenerme, a hacer una pausa y a entender y a crear esa nueva realidad que yo deseaba ver en mi vida. Y bueno, hay otra herramienta, mi segunda herramienta, que les confieso me cuesta muchísimo aplicarla. Y es renunciar a la falsa ilusión de que puedo controlarlo todo. Y esto automáticamente me conectó con mi espiritualidad. Piensen en esas dos células que se unieron para formar todo un nuevo ser. ¿Quién controló eso? No fui yo. ¿Quién controla el día? ¿Quién controla la noche? ¿Quién controla el perfecto balance que vemos en el universo? Yo acababa de vivir la vida adentro de mi vientre y ahora me tocaba abrir mi corazón, ceder el control para que ese movimiento, para que esa vida llegara dentro de mí, para que ese milagro sucediera en mí porque yo estaba como muerta. En el universo, en la naturaleza, todo se mueve hacia la sanación, hacia el balance, pero debemos de ceder el control para que ese movimiento suceda de manera natural en nuestras vidas. En ese soltar y dejar fluir encontré mi tercera herramienta, que es la respiración. La depresión y la ansiedad son dos enfermedades que están completamente ligadas. Mi primer síntoma de depresión posparto fue un ataque de ansiedad una noche de diciembre, más o menos 3 meses después de que mi segunda hija nació. Ese ataque me tumbó al piso. Mis manos me sudaban, mi corazón estaba muy acelerado, yo no podía respirar. Tenía ese fantasma asustándome en mi cabeza. Tenía mucho, mucho, mucho miedo. Para mi suerte, ahí estaba mi hermano, que innumerables veces en su vida ha tenido que pasar por este tipo de ataques. Y él me decía: Gaby, respira. A ver, mírame a los ojos, respira conmigo. Respira. Eso que tenés en tu cabeza no está pasando. Respira conmigo, respira conmigo, respira. Yo me desvanecía en sus brazos y él me abrazaba muy fuerte. Este fue el primero de muchísimos ataques de ansiedad, algunos de los cuales logré evitar con respiración. Otros los tuve que pasar y fue la respiración la que me ayudó a sobreponerme. Y bueno, en ese respirar consciente comencé a habitar mi cuerpo de nuevo, a darme cuenta que estaba viva. Y aquí viene mi cuarta herramienta, que personalmente me apasiona, y es la de volver a habitar nuestro cuerpo. Y qué gran reto. Somos un sistema, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo está ligado. Así que podríamos decir que cualquier enfermedad en nuestra vida puede ser el resultado de una falla en ese sistema. Así que yo buscaba abordar mi depresión de una manera sistemática, viéndome como un todo. Como muchos saben, la depresión, el embarazo, el parto, los hijos nos revolucionan el cuerpo, y volver a habitarlo y volver a identificarnos con él a veces nos cuesta mucho, pero nuestro cuerpo es poderoso, acaba de dar vida, no podemos ignorarlo. Pero bueno, ¿cómo comencé a habitar mi cuerpo de nuevo? Yo lo hice a partir de la alimentación y el movimiento. Para que lo entiendan así, la alimentación es esa energía que entra y el movimiento es esa energía que sale. Comer sano y delicioso es posible y es la mejor manera que tenemos para consentir a nuestro poderoso cuerpo. Mi alimentación, personalmente, la enfoqué en fortalecer mi intestino, porque cada vez hay más evidencia científica de la relación y la comunicación que existe entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Así que yo quería fortalecer mi intestino para fortalecer mi mente.
Y bueno, en cuanto al movimiento, yo no fui por largas horas al gimnasio. Primero, porque no me gusta el gimnasio. Segundo, porque no tenía largas horas, evidentemente. Pero yo buscaba una forma para que mi cuerpo se expresara, un espacio. Y ese espacio yo lo encontré en el yoga. Pero puede ser bailar, patinar, jugar tenis, lo que sea que te haya hecho o te haga feliz. Al final, el movimiento y la alimentación lo que vienen es a recordarnos ese placer que se siente al estar vivas. Y bueno, mi última herramienta, que fue mi as bajo la manga, es mi red de apoyo. Mi esposo, que valientemente me acompañó en este proceso y estuvo siempre a mi lado, aunque quizás tenía más miedo del que yo tenía. Mis amigas, mi comunidad de yoga, mi familia. Pero eso sí, esta red de apoyo solo se activó el día en que yo me acerqué y les conté el doloroso proceso que estaba viviendo. Y ahí estuvieron para mí, y ahí siguen para mí. Y bueno, más allá de estas herramientas hermosas que nos invitan a hacer y hacer y hacer, debo confesarles que también encontré el valor en el no hacer, en el desconectarme para volver a conectar, en el sumergirme inmóvil en la naturaleza para conectar con ese balance de sanación que tiene la naturaleza. Madres, mujeres, necesitamos un descanso, una pausa, un respiro prolongado. Nos lo merecemos. Cada depresión posparto es distinta, cada persona es distinta, pero hoy estoy aquí frente a ustedes compartiéndoles mi proceso para que esas personas que están por ahí sufriendo depresión posparto cuenten con herramientas más humanas con las que puedan contar para navegar estas olas tan bajas que trae consigo la depresión. Pero más allá que eso, que sepan que sí, la depresión se acaba, tiene un fin. A mí la depresión posparto me cambió la vida, me hizo más humana, me dio el permiso de pedir ayuda, de ceder el control, de sentir dolor y falta de vitalidad. Pero más allá que esto, la depresión posparto vino a recordarme que estoy viva y que eso vale la pena celebrarlo. Muchas gracias.